Hasta el momento hemos visto que el obispo número 1 debe ser irreprensible como creyente. Así que primero, si eres un creyente, tienes que ser irreprensible, pero mayormente el obispo, el líder, el diácono, la anciana, todo creyente, pero si vas a liderar con más ganas. Así que el obispo número 1 debe ser irreprensible como creyente. Pero si estás casado, como marido, como esposo, debe ser irreprensible, ejemplar de un creyente como un esposo, como un marido. Pero si no estás casado, todavía te concierne ser irreprensible en tu testimonio, en tu andar, en tu vivir. Número 3, el cristiano, pero con mayor ganas, el obispo, necesita ser irreprensible como padre. Vimos esto también. Si tienes hijos, entonces si eres obispo, eres líder, eres pastor, entonces te concierne ser irreprensible, ejemplar como padre. Y número 4, vemos de que el obispo debe ser irreprensible como administrador de las cosas de Dios, de la casa de Dios, de su iglesia. Así que hasta el momento eso es lo que se ha visto, ser irreprensible como creyente. Si estás casado, ejemplar como esposo, como marido. Y si tienes hijos, ejemplar para con tus hijos, tu familia. Y luego si tienes una posición en la iglesia, ser un buen administrador, cuidar bien de la iglesia, liderar, ser ejemplar. Pero, y el hermano Sergio el domingo pasado nos trajo las características, cómo, en qué áreas hay que ser ejemplar. Hoy veremos las características opuestas de los que se dicen ser obispos, o líderes, o ancianos, o presbíteros, o pastores, o maestros. Y el motivo que vamos a ver estas características no solamente es para poder identificarlos, sino cómo poder exhortarlos y si es necesario, contradecirlos con la verdad y también corregirlos, no solamente a ellos con palabras, sino también a los que han engañado, poder ayudarles, a sus víctimas, poder ayudarles. Pero una pregunta aquí, todos los presentes aquí, ¿nos encontramos en un equipo o en el otro? Entonces la pregunta para usted, ¿en cuál equipo te encuentras? ¿Estoy en el equipo de un creyente o un líder ejemplar? ¿Doy buen ejemplo como cristiano, como padre, como esposo, como líder de la iglesia, como alguien que ocupa una posición? ¿O estoy en el otro extremo, en el otro equipo, donde soy falso, soy contumaz, hablador, vano, engañador? Serán algunas de las cosas que veremos que son las características de los falsos. Así que arrancamos con Tito 1:10 y vamos a ir verso por verso. El número 10 dice así: porque hay aún, ¿cuántos? Muchos. Entonces en toda iglesia, en toda congregación, no hay poquitos, pero aquí en la isla de, ¿dónde estaba Tito? Creta. En Creta había bastantes. En mi tierra decimos hartos, muchos. Porque hay muchos contumaces. Esta palabra del griego prácticamente también se puede traducir rebeldes. Es la misma palabra del verso 6. Dice el 6, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Esta es la misma palabra, rebeldía, contumaz. Pero también es la misma palabra de vivir desordenadamente. O sea que es alguien que no vive bajo sumisión, no está sumiso. La gran comisión, hermanos de la iglesia, para la iglesia, hemos sido comisionados y debemos vivir ordenadamente, sumisos a su misión. Y es un juego de palabras de
de estar en orden, como un soldado de Jesucristo, vivir ordenadamente, no desordenadamente. Pero aquí en el verso 10 dice, porque hay muchos, aún muchos, contumaces, o sea, desordenados, no bajo sumisión. Y esto es lo que significa, no colaboran, no cooperan, pero con el bien, con la palabra de Dios. Van a cooperar y van a colaborar en lo que les conviene, donde va a haber ganancia para ellos. Pero estos contumaces, desordenados, rebeldes, que no colaboran con el bien, ¿qué nos dice? Son también, ¿qué cosa? Habladores de vanidades y engañadores. Aquí la palabra engañadores es lo opuesto de la verdad. Mayormente los de la circuncisión. Entonces, ¿qué está diciendo el verso 10 aquí? Si usted es un ministro, si usted es un creyente, si usted es un líder, debe ser fiel, debe ser irreprensible, no solamente con su sana enseñanza, sino con su ejemplo, con su obediencia, ¿sí? Con sus palabras. ¿Con qué propósito? Para poder oponerse a los falsos, para que triunfe la verdad. Pero no solamente para quedar bien yo. Aquí hay una situación, para que usted anote, y el falso siempre tiene propósitos egoístas, siempre, en todo lo que hace. Sirve a su propio interés, se ama a sí mismo, se ama a su vientre, lo va a decir de esta manera en unos segundos, y ama las cosas del mundo más que amar a Dios y amar a su prójimo. Porque ya dijimos antes, toda la Biblia se reduce a 10 mandamientos. Parte de los mandamientos es tu relación con Dios y la otra parte es tu relación con el prójimo. Por lo consiguiente, todos los 10 mandamientos se reducen a 2. ¿Cuáles son? Amar a Dios con todo y amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero esta persona falsa se ama más a mí, a sí mismo, su vientre, mí, yo, y ama las cosas de este mundo más que a una persona, más que a Dios. Pero más tarde va a decir, muchos de estos profesan conocer a Dios, pero con su conducta, con su ejemplo, con sus acciones, con su palabra, con su reputación, niegan y rechazan lo que acaban de decir. O sea que son hipócritas, son miserables, aparentan la piedad, pero son todo lo contrario. Pero aquí hay un pequeño problema. Antes que comencemos a tachar a la otra persona, hay que autoexaminarnos nosotros, nuestras propias vidas. Sí, porque hay muchos contumaces. La palabra literal ahí es insubordinados, o sea que insurrectos, insurrección. Hablan vanidades y engañan almas, o sea que estos habladores de vanidades hablan lo contrario a la verdad. No retienen la fiel palabra que mencionó anteriormente. Sus vanas pláticas son cuestiones necias, sin provecho, vacías. Por eso Salomón dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad y todo fuera de Dios es vano, vacío. Pero ¿dónde originó este mal? Bueno, el judaísmo se corrompió y a estos les nombramos judaizantes legalistas. Lea el verso, sáltese al 14 solamente, ahí del 1.4, de Tito 1.14. Dice, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. O sea que estos judíos eran tan celosos, pero comenzaron a introducir sus propias ideas humanas. Es más tarde vamos a ver que imponían tantas cargas a los demás que ellos ni estaban dispuestos con un solo dedo a mover aquello que le exigían a los demás. Pero no fue, aquí en Tito no es la primera vez que Pablo y otros intentan corregir cosas. Pablo lo hizo mucho. Regrese ahí unas páginas hacia atrás a 1 de Timoteo 1, del 3 al 7, lo hemos visto, pero 1 del 3 al 7 de 1 de Timoteo.
¿Lo tenemos? Esta petición Pablo le hizo a Tito, ya lo estamos viendo, ¿verdad? Pero a Timoteo le hizo esto similar. Como te rogué que te quedases, ¿dónde? En Éfeso, cuando fui a Macedonia. ¿Para qué? Para que mandases a algunos que no enseñen, ¿qué cosa? Diferente doctrina. Porque algunos que estaban haciendo, enseñando otra doctrina, que es falsa, lo contrario a la verdad. Y note ahí en el 4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean solamente disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Y aquí le da el propósito. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe. ¿De cuál clase? No fingida. Porque hay muchos que fingen tener fe y estar cerca de Dios. Y te van a hablar las palabras y parecen bonitas. Pero si no tiene fundamento bíblico. Y dice el 6, de las cuales cosas desviándose algunos, ¿qué hicieron? Se apartaron a vana palabrería, bla, 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 bla. Suena bonito, pero te convence, te rasca el oído ahí. Queriendo, el 7, ser doctores de la ley. O sea, conocedores de la palabra del Señor. Sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. O sea, que lo que presentan, lo presentan como que esto me lo reveló Dios. Pero se lo acaban de sacar de la manga porque no está ni en la Biblia. Y te van a convencer que Dios te va a profetizar algo para tu futuro. Pero aquí en estos tiempos, muchos judíos aquí vivían en Creta. Y según el historiador Josefo, muchos de estos judaizantes estaban presentes engañando y siendo engañados ellos mismos. Vaya a Gálatas ahí 6.3 solamente para ver un ejemplo de esto. Gálatas 6.3 dice así: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y no tengo el tiempo para hablarles de aquel hombre en el libro de Lucas, que nos dice que era un doctor de la ley, y se puso al tú por tú con Jesús. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús le dice, ¿cómo interpretas lo que lees? ¿Cómo lo entiendes? Y él le dice, entonces, ¿por qué no lo has estado haciendo? Pero quería exhibir su conocimiento, que era un doctor de la ley. Pero aquí Pablo a los Gálatas les dice, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Estas personas son habladores de vanidades. Regresemos allá a Tito. La palabra ahí, habladores de vanidades, la palabra es matailogos. Mataois es la raíz, la primera parte, que significa ocioso, inútil. Y lego es la palabra de hablar, logos. De ahí viene. ¿Qué hablan? Ociosamente, inútilmente. O sea que es el hablar que carece de razón y de valor. O sea que no tiene sustancia. Es una mentira versus la verdad. Y también estas personas prácticamente dan una evidencia en su propia vida, en su estilo de vida, que es una vida desordenada. Es contraria al hablar por medio del Espíritu Santo. El hermano Sergio nos mencionó a Pedro, ¿verdad? Pero vaya a segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21. Segunda de Pedro, 1:21, hacia adelante, de donde estamos. Dice así, segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron ¿cómo? Siendo inspirados
por el Espíritu Santo. Pero habrá personas que te dicen, esto me lo acaba de revelar Dios. Hermano, alguien que te diga esto y no está en la palabra de Dios, no proviene de Dios. Así que también el líder espiritual debe poder reconocer que habrán personas rebeldes y no van a doblegar rodilla ante la voluntad de nadie, de ningún líder. Hablan supuestamente el lenguaje espiritual, pero lo hablan solamente para conveniencia propia, para su propia ganancia. Algunos de estos hoy en día pasan de iglesia en iglesia, una y van a otra, porque lo que no quieren es comprometerse y no quieren colaborar y cooperar y apoyar en el bien. No estoy hablando de una cooperación o colaboración monetaria o en hacer un oficio, sino que con el bien enteramente. Pero cooperan con muchas ganas con lo que les conviene. Pero si usted analiza sus vidas, no van a llevar fruto. No son estables, no son firmes. Y aquí Pablo le dice, son como los de la circuncisión. Los legalistas judaizantes, nuevamente, que no mueven las cargas que imponen a otros con un solo dedo. Los de la circuncisión, ¿quiénes eran? Los judaizantes. ¿Qué enseñaban? Le enseñaban a los gentiles, primero tienes que obedecer toda esta lista de reglas y tienes que convertirte en un judío antes de poder ser cristiano. Y esto confundía a muchos cristianos bebés, recién nacidos. Y Pablo ya intentó varias veces corregir esto en las iglesias. Lo hizo en persona, lo hizo a través de cartas. Le mandó a diferentes iglesias las cartas diciendo, no es necesario primero cumplir todos estos ritos y requisitos para poder ser cristiano. Para ser cristiano es por medio de la fe, a través de Jesucristo, no a través de ritos. Pablo a los romanos en 1:17 les dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo, ayúdenme, por la fe vivirá. No es a través de los ritos. No te tienes que seguir todas estas reglas. A los Gálatas también Pablo les dijo en Gálatas 3 del 2 al 3, esto solo quiero saber de ustedes, ¿recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Y luego les dice fuerte ahí en una pregunta, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a completar la obra por medio de la carne? No, no es así. Lo que es de la carne, carne es, y lo que es del Espíritu, Espíritu es. Jesús le dijo ¿a quién? A Nicodemo, ¿verdad? Pero ya Pablo, allá en el libro de los Hechos, capítulo 15, también ahí vemos que el concilio de Jerusalén ya había lidiado con estos asuntos. Pero ¿qué hicieron los judaizantes? Rechazaron creer en Jesús, rechazaron su palabra y más bien querían imponer sus propias ideas humanas. Pero hoy en día, hermanos, también hay personas que rechazan a Jesús, rechazan a su palabra, rechazan a la iglesia y lo hacen por ganancia deshonesta. ¿Pero qué están buscando? Buscan poder, buscan manipular a la gente, pero para su propio provecho. Jesús y los apóstoles, varios, Pedro, otros, amonestaron, exhortaron y se escucha fuerte, pero así lo va a decir más tarde. Les cerraron el hocico, la boca a muchos. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, a los falsos maestros. ¿Cómo podemos identificar a estos falsos maestros? Primero, el número 1, Jesús nos dice que por sus frutos los conoceremos, ¿verdad? Ya lo mencionamos, que son vanos todo lo que hace, pero usted lo va a reconocer de esta manera, si lo quiere anotar. Sí, por su conducta, por sus frutos, por su enseñanza. Y aunque se dicen ser íntegros y que tienen la verdad,
Porque algunos preguntarán, todo el mundo dice que tiene la verdad, todas las religiones tienen la verdad, ¿cuál de ellas es la verdad? La que predica a Jesucristo vivo y resucitado, esa es. Si te predica prosperidad y te predica, ahí está la otra diferencia, la que predica lo eterno versus lo temporal y lo material. Así que aquí estas son algunas de las maneras de identificar a los falsos. ¿Con qué propósito? Para exhortarlos para que regresen a la verdad, si conocieron la verdad, y los que han sido engañados para que regresen a la verdad. Así que, número uno, los falsos maestros ponen mayor atención en sí mismos que en Cristo y su evangelio. Entonces, repítalo conmigo, ¿dónde ponen su atención? En sí mismos, más que en Cristo y su evangelio. Número dos, piden a otros hacer cosas sin fundamento bíblico. Te dicen que es bíblico, te dicen que proviene de Dios, te dicen que Dios te lo reveló, te dicen, y suena espiritual y bonito, pero si usted lo escucha, y a veces parece tener fundamento bíblico, pero está torcido, entonces, pero realmente no tiene fundamento bíblico. Número 3, pasan por alto la naturaleza divina de Cristo y la inspiración de la Biblia. ¿Cuántos creemos en la palabra del Señor, hermanos? Yo he escuchado a personas que dicen, esto está tan fresquecito que aún ni en la Biblia está. Bueno, si no está en la Biblia nuevamente. Una pregunta, ¿la Biblia contiene la palabra de Dios o es la palabra de Dios? Es la palabra de Dios. Y claro, entendemos la otra frase porque también ahora muchas traducciones tienen apuntes y notas y esas partes pues no son, solamente son ayudas, ¿ok? Número 4, animan a otros, a los creyentes, a tomar decisiones basadas mayormente en discernimiento humano antes que a través de la oración y ser guiados por el Espíritu Santo y su palabra. O sea que lo que se sienta bien, sigue tu corazón. Lo que tú quieras, tú te lo mereces. O sea que quieres dinero, quieres carro, quieres casa, quieres... Bueno, eso es material y pasajero. Y no estoy diciendo que estas cosas son malas. Hay que buscar la voluntad del Señor, con quién casarse, dónde vivir, cuántos hijos tener, qué carrera, etc. Hay que buscar en oración y liderados por el Espíritu Santo y su palabra. Y número 5, se enfocan mayormente en lo temporal, que ya lo mencioné, ¿verdad? En lo pasajero, en lo material, pero disfrazado de espiritual. Entonces, estos falsos maestros, estas son algunas de las características que usted puede identificar. Allá en Marcos 13:22, Jesús mismo dijo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para engañar, y nos dice, y si fuese posible, aún a quienes, a los escogidos. ¿Habrán milagros? Sí. ¿Habrán prodigios? Sí. ¿Habrán señales? Sí. Y estas convencen a muchos. ¿Qué más prueba necesitas que esto? Mira, hizo esas grandes hazañas. Bueno, Satanás también puede hacer esto. Y se disfraza como ángel de luz, ¿verdad? Pablo a los de Tesalónica, en 2 de Tesalonicenses 2:3, les dice, nadie os engañe en ninguna manera. Porque vendrá, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y más tarde, en 2 de Tesalonicenses 2, del 10 al 12, les dice así. ¿Quiere leerlo conmigo? Vaya a leerlo para que no le mienta yo, que es ahí en 2 de Tesalonicenses 2, 10 al 12. Varias paginitas hacia atrás. Dice así, 2:10, ¿lo tenemos? 2 de Tesalonicenses 2:10. Y con todo, ¿qué cosa? Engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.
Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean, ¿qué cosa? La mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, en la insurrección, o sea, en la mentira, en lo injusto. El que no cree la verdad, el que rechaza la verdad, ya ha sido autocondenado. Y Pedro también a la iglesia, a sus lectores, en 2 de Pedro 3, del 3 al 7, les dice que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y van a atreverse a decir: ¿dónde está la promesa de la venida del Señor? Porque desde el día que nuestros padres murieron, durmieron, o sea que se ha dicho que va a venir el Señor y no ha venido. Algunos de ustedes les han preguntado, ustedes siguen diciendo que Dios va a venir y lo han dicho por tanto tiempo. Estos son los mentirosos aquí pero según tienen la verdad, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación, dirán. Pero aquí es lo que Pedro les dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos. Y luego les dice: y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Pero más tarde les dice: por lo cual el mundo de entonces también pereció. ¿Cómo pereció el mundo anterior? Anegado en agua, les dice Pedro. Y Noé les predicaba. ¿Cuántos creyeron ahí? No muchos. Pero nos dice la Biblia que el camino a la perdición, ¿cómo es? ¿Y cuántos van a creer? El camino a la salvación, ¿cómo es? Angosto. Pocos son los que se salvan y muchos son los que se pierden. Ya va a ser una pachanga y una fiesta y... Ok, ¿ya te tragaste esta mentira? Pero ellos decían que rechazaban. ¿Qué hacían con Noé? ¿Le decían amén a lo que él predicaba? Se burlaban, ¿verdad? Pero luego ahí, ábrenos, Noé. Pero perecieron anegados en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, les dice Pedro, están reservados por la misma palabra. O sea que la palabra misma que creó el Logos, Jesucristo, el que creó los cielos y la tierra y el agua, usó el agua para ahogarlos. Bueno, y Él no los mató. Ellos eligieron porque rechazaron la salvación. Esta misma palabra guarda para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. O sea que eres impío cuando rechazas la verdad y te ríes de la verdad y te burlas de la verdad, rechazando, diciendo eso es una mentira, pero te tragas la mentira. Así que hoy en día también en las iglesias, por muy bonito que hablen, hay muchos ingobernables, insurrectos, que no se sujetan. Son vanidosos, son habladores, son engañadores, rechazan la obediencia, rechazan la palabra de Dios, actúan por sí mismos lo que les conviene, son facciosos, o sea que forman una facción. Este es mi grupo aquí, este es el mío acá, y no te metas con mi grupo y allá. No, la iglesia es un solo cuerpo, pero estos son insubordinados, o sea que no se sujetan a nadie ni a nada, ni a la verdad de Dios. Pero poseen un don del labio, hablan fluidamente, engañando a muchos con lo que dicen. Te hablan bonito, te susurran aquí palabras bonitas, pero se dan la vuelta y te dan en la espalda, y al otro le van a decir lo que piensan de ti, pero a aquel le dicen lo que piensan de ti. Y lo que te dicen parece bíblico y bonito, pero todo es mentira y falso. Aquí en este tiempo los de la circuncisión eran legalistas que profesaban ser cristianos. Ahí lo veremos en Tito 1:16. Regresemos ahí a Tito. Yo ya perdí el mío.
Dice, profesan conocer a Dios, 1:16, pero con los hechos que hacen, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, enseñan sus doctrinas como que son doctrinas de Dios, pero con esas enseñanzas y su estilo de vida que dicen que proviene de Dios, están rechazando al Dios verdadero y su verdad, diciendo que lo de ellos es la verdad. ¿Se acuerdan allá en Génesis? Adán y Eva habían escuchado la verdad de Dios. Pero ¿qué dijo Satanás? No, no es verdad. Mi palabra es verdad. Mira, si tú haces esto vas a conocer y vas a saber. O sea que Dios es el mentiroso, yo soy el que hablo la verdad. Pero enseñan sus doctrinas que contradicen la verdad. Pero aún, aquí está la tristeza, que aún de tanto que las enseñan y las predican, ellos mismos se las creen. O sea que se creen sus propias mentiras. Engañan sus propias mentes. Es la palabra griega lo que dice ahí. Pero aquí en esta porción que estamos es muy similar a lo que a lo que Pablo le dice a Timoteo también en 1 y 2 de Timoteo sobre los falsos maestros. Así que no nos vamos a tomar el tiempo para ir a ver eso. Pero su tendencia es engañar y mentir. Y todo lo hacen por el amor al dinero, o por el amor a su propio vientre, o por el amor a sí mismo. Y Pablo le va a decir a Tito en ciertas palabras, no vale la pena malgastar el tiempo discutiendo con ellos. Sí se les debe reprender, pero repréndeles con el fin de que puedan llegar nuevamente a ser sanos en la fe, tanto al maestro falso como al que él ha engañado, a sus víctimas. Así que en palabras fuertes, Pablo le va a decir a Tito, ciérrales la boca, ciérrales el hocico. ¿A quiénes? A los que cambian. Y digo hocico porque nos va a dar una palabra clave más tarde. A los que cambian la palabra de Dios, a los que la tuercen, la acomodan, ocultan ciertas porciones del pasaje, omiten, le quitan, alteran, borran. ¿Sabía que hay traducciones que le han sacado varios textos por conveniencia? Le puedo dar la lista. Hay versiones. Hay hasta una versión que uno que colaboró era un homosexual y le sacó algunas porciones porque no conviene. Pero lo que presentan es un evangelio falso. Y ya me atrasaron mucho en este versículo ustedes, hermanos, así que vamos al 11. A los cuales, Tito 1:11, es preciso, ¿qué cosa? Tapar la boca, pero ahí está en el literal, ciérrales el hocico. ¿Qué hacen? ¿Por qué? ¿Qué hacen ellos? Trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. El literal dice, ponles bozal o ponles brida. A los caballos, ¿qué se les pone? Es este metal que va ahí en el hocico y con la rienda, ¿verdad? Pero prácticamente nos está diciendo que los tratemos como animales hasta cierto punto, como el salmista en el Salmo 32:9, que ciertos animales necesitan látigo y bozal y brida. No te está diciendo fáltales el respeto, no te está diciendo ódialos, sino que párate con firmeza con la verdad y contradíceles la mentira. Pero no te pongas a estar alegando y alegando y alegando y alegando y alegando. Pero ¿qué hacen estos? Trastornan casas. O sea que les destruyen su fe, su nueva fe de familias enteras. Y Satanás los usa ahí como sus secuaces, ¿se dice en español? Secuaces, gracias. Sus herramientas ahí, para arruinar la casa de Dios, arruinar su fe. En 2 Timoteo 2:18 nos dice que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección, por ejemplo, estos decían, ya la resurrección ya se efectuó, ya pasó,
y trastornan la fe de algunos. Esto era lo que algunos maestros, los de Colosas, enseñaban también falsedades. Hacían tropezar a los pequeños de la fe. Jesús, ¿qué dijo en cuanto a los pequeños de la fe, hermanos? Que era mejor atarle, ¿qué cosa? Al cuello. Una piedra de molino y echarlos ¿a dónde? Al mar. O sea que eso sería mejor, pero hay que exhortarlos. ¿Qué tenía que hacer Tito y sus presbíteros? Porque ¿cuál era su tarea? Poner líderes, presbíteros, ancianos en todas las ciudades, porque en cada ciudad había estos judaizantes legalistas enseñando mentiras. ¿A ti te convirtieron para esto del evangelio que es por medio de la fe? No es así. Mira, tienes que cumplir todos estos requisitos y hacer esto, y luego aquello, y luego esto, y luego aquello. Y el que lo está enseñando ni lo practica, ni lo vive, pero esperaba que el que quería hacerse cristiano tenía... No. Pero el mismo Jesús en Mateo 22:34, con palabras sabias, palabras poderosas, pero amables también al mismo tiempo, puso a los saduceos en silencio. Y luego respondieron los fariseos de esta manera. Bueno, nos dice ahí que desde aquel día nadie se atrevía a hacerle más preguntas a Jesús, porque siempre lo querían, como decimos en inglés, cachar, ¿verdad? Agarrar. Jesús, ¿será bueno pagarle a César los impuestos? ¿Y qué le dice Jesús? A ver, tráeme una moneda. ¿Qué tiene? Pues la cara de... Dale a César y a Dios. Pero querían agarrarlo ahí en una trampa, ¿verdad? Pero estas personas por ganancia deshonesta, regresamos ahí a nuestro pasaje de Tito, estamos en el 1:11, ¿verdad? Al final del 1:11, por ganancia deshonesta hacen esto lo que les conviene. Y Primera de Timoteo tiene varios pasajes también que nos dice, no solamente por ganancia deshonesta, por codicia, por avaricia, por deshonestidad, ven al ministerio, ven la iglesia como una fuente de ganancia. Enseñan cosas que no deberían, pero porque les conviene, por lucro deshonesto. Pero Pablo aquí a Tito y a Timoteo también va a la raíz del mal, el propósito, cuál es el fin de estos maestros falsos. ¿Se acuerdan que cuando pasamos ahí por el libro de los Hechos, estos judaizantes legalistas temían, ¿quién se acuerdan de las pez que vimos? Temían perder su posición, su prestigio, su poder, su popularidad y su plata. O sea que defendían armados hasta los dientes ciertas posturas, pero porque les convenía. No querían perder su posición, su prestigio, su poder, su popularidad. ¿Se acuerdan cuando los apóstoles comenzaron a predicar a Jesucristo? ¿Qué les hicieron? Les impidimos que no prediquen más en ese nombre. ¿Y cuál fue la respuesta de los apóstoles? Es mejor obedecer ¿a quién? ¿A Dios? Esta imposición es de hombres, este mandamiento es de hombres. Yo tengo un mandamiento más alto y más grande y viene de Dios, es mejor obedecerle a Dios. Pero esto es lo que hacían, imponían, no hagas, prohibían, no comas, etc. Pero estos falsos maestros, por proteger sus intereses a todo costo, enseñaban falsedades, porque les convenía, no querían perder su plata, su dinero. Abandonaban la verdad, abandonaban el evangelio y cambiaban la verdad por la mentira, por ganancia y por su vientre. Es más, el Señor también nos dice que los entregó a estos que cambiaron también lo natural por lo no natural, ¿verdad? Aún el uso natural, dice, entre pareja, bueno, por su locura y lo que hacen, Dios los entregó a una mente que reprobada. Y ahora
Dios es amoroso y Dios no quiere que yo no tenga amor. Entonces, si yo quiero estar con un hombre, o yo soy una mujer y quiero estar con una mujer, y te lo venden como que es de la palabra de Dios. Dios me ama y quiere que sea feliz. Suena bonito, ¿verdad? Pero no es bíblico. Verso 12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos. ¿Y cómo les nombra? A estas hay que cerrarles el hocico. Por eso es el mismo juego de palabras. Glotones ociosos, les dice. Pero Pablo aquí dice, uno de ellos dijo, ¿quién era? Epiménides de Festus se llamaba él, o Noso, su otro nombre, allá cerca del año 600 antes de Jesucristo. Fue enviado este filósofo y también era un poeta, supuestamente para purificar la corrupción que había en Creta. Creta fue, más al rato hablo de esto un poquito, pero a este hombre lo consideraron como adivino, profeta, y algunos de ellos hasta lo consideraron como Dios, el de los cretenses. Pero este hombre tenía cierta autoridad. Pero él, ¿qué dijo de los cretenses? Siempre mentirosos. Pero aquí pudiéramos traducir esto meramente no a veces, sino que siempre, ¿verdad? Pero ya les he dicho que el cristiano común y corriente, ¿cuántas mentiritas ahí se avienta al día? Unas 30 en acorde a las estadísticas. O sea que ya pasaron unas cuantas horas, hay 24 horas, entonces por lo menos se echa 1:30 ahí de vez en cuando, o 2 en la hora, ¿verdad? Pero esta era la definición. Imagínese que así se le conociera a usted como mentiroso. Y si usted es cristiano y así lo conocen, ese es el testimonio que usted da, que yo doy. Lo que usted diga, lo que yo diga, hay que respaldarlo con nuestras acciones, nuestro testimonio. Y hubieron muchos otros aparte de este. Calímaco, Platón. Platón fue uno de los escritores pensadores ahí, filósofos, que consideró a este hombre, poeta, como divinidad. Polibio, Ovidio. Otros, hubieron muchos que consideraron a todos los cretenses como mentirosos. Pero la palabra mentira, o la palabra aquí en el griego, cretizar, cretisein es en el griego, prácticamente llegó a ser sinónimo de mentiroso. O sea que decir, soy de Creta, o esta persona es de Creta, pues es un mentiroso. Ya les he compartido que de donde yo vengo a todos los conocen como... ¿Cómo es, hermana Angélica? Los de allá de mi rancho, los de la estancia, ¿cómo son? Son valientes. Valientes, peleoneros, matadores, enojones, y siempre groseros, o sea que mal hablados. Esa es la reputación. Pero como cristianos, cuando el Señor nos transforma. Pero aquí cretense llegó a ser sinónimo de engañador, de mentiroso. Muy similar cuando una mujer corintiana llegó a significar que era tipo prostituta, porque las cartas a los de Corintios, también muchas cartas se enfocaba en corregir algunos de estos problemas. Cometían ofensas morales, derrachadoras, disolutas. Corintiano significaba ser disoluto prácticamente. Así que también aquí a estos de Creta eran despreciables por mentir. Pero el trasfondo de la isla de Creta se supone que sus antepasados eran los fenicios. Entonces, mentirosos. Pero aquí hay un contraste grande, porque nuestro Dios, hermanos, miente. Él representa la verdad. Pero estos amaban la mentira, amaban las fábulas, las leyendas, los mitos, los mitotes. Pero les nombra también malas bestias. Aquí literalmente rudos, salvajes, según astutos pero voraces. Pero aquí hay una ironía. La isla de Creta no tenía animales.
Yo me he subido en varios barcos en las islas. Hay islas que no tienen serpientes o culebras. ¿Hay islas? O hay ríos donde me subí allá en Colombia y en Venezuela, donde están las anacondas más grandes. Pero hay islas donde no hay serpientes. Aquí en esta isla no había bestias salvajes. Pero estas personas, prácticamente Pablo les nombra bestias malvadas, brutales en naturaleza, brutos. O sea que salvajes y feroces por su amor por la crueldad en lugar de amar a Dios y amar al prójimo. Pero Pablo a los romanos, en Romanos 16, 18, les habla de personas muy similares. Les dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino sirven a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas, que son estos mismos que tienen palabra ahí, lisonja, suaves palabras, engañan los corazones de los ingenuos, o sea, de los bebés espiritual. Porque si usted le dice algo a un niño, a un bebé, se lo cree. Pero usted y yo le mentimos a nuestros niños muchas veces. No vayas para allá, te va a llevar el cucuy, o la llorona, o de Santa Claus. Y luego crecen y no había Pancha Claus, ¿verdad? No había Papá Noel, o se descubren que era usted. En lugar de decirle, mira, yo te lo compré, por lo que el Señor me proveyó, yo te lo conseguí, ¿verdad? Pero les mentimos. A mi esposa casi la despedían de la escuela por mi hija, que les dijo, no existe Santa Claus. Y por ahí recibieron una carta y una visita de un padre, una madre enojada, que cómo se atreven a decir que no existe Santa Claus, ¿verdad? Pero según son mentiritas blanquitas. Pero en Filipos también había un montón de mentirosos. En Filipenses 3:19, Pablo dice, el fin de los cuales será perdición, y cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y yo les dije que eso es, muchos de esto le va a decir, le va a prometer, hey, si haces esto, Dios te va a bendecir, te va a regalar, te va a traer, te va a caer la bendición. Pero sus vientres son ociosos, o sea que, y estos términos realmente pintan con gran precisión otra característica maligna de los cretenses, su glotonería, gracias, su sensualidad perezosa, o sea que complacen sus apetitos corporales. Y aquí hagamos esta demarcación. No está mal satisfacer nuestra hambre. ¿Nos da hambre? ¿A cuánto nos da hambre? Hay que comer. Pero a veces no sabemos cuándo cortar. Y seguimos. Pero no estoy hablando solamente de comida. Queremos más. Y no está mal tener dinero, tener inversiones o ser buenos administradores. No está mal. Pero cuando ese es tu todo, esa es tu meta, eso es y estás dispuesto a cambiar la verdad por la mentira y mentir aquí para... O sea que Pablo está diciendo, su Dios es su propia panza, ellos mismos, sus deleites. Pero aquí Pablo está citando a un filósofo, uno de ellos, un profeta. Pero tenemos un pequeño problema aparente. ¿Qué dice Pablo? Que los cretenses son siempre ¿qué? Pero el problema está aquí, y lo hago como pregunta. ¿Citar a un mentiroso ocasiona problema de credibilidad? ¿O anula lo dicho? Porque lo está presentando como verdad. Si los cretenses siempre mienten, pero lo que dijo esto, quien lo dijo fue un cretense, entonces está hablando verdad. Pero si es verdad, entonces no siempre mienten, diríamos. Pero si es una mentira,
Entonces Pablo incluyó una mentira aquí en la palabra del Señor. ¿Y por qué está citando algo extra bíblico, o sea, fuera de la Biblia? Pero si siempre mienten y aquí está diciendo verdad, entonces, ¿será que no siempre mienten? ¿O estará diciendo Pablo, su estilo de vida es mayormente de ser dirigidos por la mentira, pero en esta ocasión dijo la verdad? Entonces aquí hay unas soluciones posibles en cuanto a esto. Pablo puede estar diciendo, mayormente, casi siempre mienten. Pero aquí hay una excepción y lo va a aclarar más tarde en el siguiente verso. O sea que en este caso dijo la verdad. O sea que generalmente los cretenses son mentirosos, pero no todo lo que dicen es mentira. Y al menos en esta ocasión un cretense dijo la verdad cuando caracterizó a los cretenses como mentirosos. O sea que un ladrón, mujeriego, borrachero, a veces puede decir la verdad. Sí. Un mentiroso puede decir la verdad de vez en cuando. ¿Cómo te llamas? Te va a decir su nombre, ¿verdad? Puede hablar verdades. Así que un mentiroso a veces habla la verdad. Así como uno que suele ser honesto, de vez en cuando va a mentir o a hacer un engaño. Pero basado en la historia secular, Epiménides supuestamente otra vez fue enviado a purificar esta isla. Se puede traducir que no era uno de ellos, se convirtió en uno de ellos por ir a vivir entre ellos y estar entre ellos. Ahí la palabra morar puede decir que vivió entre ellos, su propio, o sea que puede ser de la nacionalidad de ellos, pero salió y fue enviado ahí de regreso. Puede ser que fue levantado ahí de entre ellos, pero si todos son mentirosos, entonces ¿qué sucede aquí? Pero también se puede traducir que lo hicieron uno de ellos y él no era uno de los mentirosos como ellos. Pero también otra posible solución es de que es una hipérbole. ¿Qué es una hipérbole, hermano Sergio? Algo que se exagera al extremo. O sea que siempre, no siempre significa siempre. ¿Sí me entendió? O sea que siempre, no siempre significa el 100% de las veces siempre. O sea que puede traducirse mayormente. Usted y yo lo usamos. Es que siempre me tratas así. A veces a los cónyuges, ¿verdad? No siempre te trata así, pero estás diciendo que muchas veces. Es que siempre te portas mal. No siempre se porta mal, o sea que de vez en cuando hace algo bien. ¿Sí entienden el hipérbole ahí, verdad? Es algo similar aquí. Pero tenemos otro problema, el que mencioné. Entonces, Pablo aquí está declarando como inspirado a este poeta pagano al hacerle parte de las Escrituras. Porque usted y yo como cristianos decimos que la verdad, que la palabra de Dios es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir, para llevar al cristiano a la perfección, a la estatura de Cristo. Entonces, citando a alguien fuera de las Escrituras como una fuente, ¿lo hace inspirado como parte de la palabra del Señor? Aquí Pablo simplemente está diciendo nuevamente que un mentiroso de vez en cuando puede decir algo que es verdadero o decir verdad, aunque su práctica sea mentir. Y al citarlo, está diciendo que toda verdad es verdad, independientemente a quién la diga. ¿Se acuerdan allá la interacción de Jesús, Caifás y el sumo sacerdote judío? Él pronunció una verdad en cuanto a Cristo allá en Juan 11:49. Pero no era un creyente, ¿o sí? Y en la Biblia vamos a encontrar a menudo fuentes extrabíblicas, allá en Números 21:14, en Josué 10:13, en Primera de Reyes 15:31. Pablo 3 veces cita fuentes extrabíblicas, que quiere decir que están fuera de la Biblia, no cristianas, allá en Hechos 17:28. También citó a otro poeta, en Primera de Corintios 15:33 y aquí en Tito 1:12. También Judas, el libro de Judas, alude a verdades que se encuentran en dos libros,
que no están en nuestra Biblia, allá en Judas 1:9 y 1:14. El libro de Noé. ¿Lo han leído ustedes? Pero la Biblia aquí, o Pablo no está diciendo que estas son divinamente autorizadas, sino simplemente como algo que contiene la verdad. Hay ocasiones que en la Biblia encontramos en Jeremías, en Isaías o en Mateo, escrito está, o palabra de Dios, o muy similar a esto. Pero aquí Pablo no está diciendo, esto es palabra de Dios. De vez en cuando también Pablo dice, doy este mandamiento que proviene de Dios. Y en esto no tengo mandamiento de Dios, pero aquí les voy a dar lo que yo creo que es mejor, ¿verdad? Verso 13, este testimonio, es lo que se encaja ahí, es verdadero. O sea, lo que dijo los mentirosos, ¿verdad? Pero en este caso, este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente, porque es verdad que son mentirosos, para que sean sanos en la fe. O sea, que ¿cuál es el propósito de identificarlos primero? Para poder reprenderlos. Pero duramente, repréndelos duramente. Estos ya no necesitan dulzura, no necesitan que se les corrija ahí, porque con amabilidad, o sea que no estoy diciendo fáltales el respeto, sino que con firmeza y dureza, porque son perversos, lo están haciendo a propósito. En nuestros lugares decimos que es con premeditación, ayúdenme, alevosía y ventaja. Ya lo planificaron, ya tienen ahí, corrígelos duramente. ¿Para qué? Para que los seducidos por los maestros falsos también vuelvan a ser sanos, y posiblemente los maestros falsos retornen a la fe verdadera, que sean sanos en la fe, en la enseñanza doctrinalmente correcta. Pablo solamente pasó un rato ahí en la isla de Creta, pero pasó lo suficiente allí para darse cuenta que el testimonio de este profeta era verdad, que todos estos son mentirosos y engañadores. ¿Se acuerdan que les dije que aún tenían a Zeus como uno de sus dioses y que él había engañado, agarrando esposas por aquí, por allá, transformándose en diferentes personalidades Pero nuestro Dios que no miente, le dice Pablo aquí a Tito, ese es nuestro fundamento, Él es nuestro fundamento. Así que repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Se puede traducir también, corrígelos tajantemente. Pero literalmente el griego, apotomos, significa con severidad, o sea, severamente. Porque si no lo hace severamente, su condenación será más severa. Van a enfrentarse con el juez de jueces, el Señor de señores, y aquí hay que arreglar cuentas. Entonces, cuando lo haces cambiar de su camino, vas a salvar un alma ahí. Así que, no solo a los falsos maestros, sino a los que fueron engañados también. No solamente a los engañadores, sino a los engañados. Pero el objeto, otra vez, es que regresen a la verdad, que estén en la verdad. Los que se han desviado, los que se han apartado, los que se han alejado, los que han torcido a propósito, los que han cambiado. Por eso Pablo también dice, no se hagan muchos de ustedes maestros, porque hay gran responsabilidad, pero el que lo anhela, buena obra anhela el obispado. Viene con responsabilidad. Y esto no significa que de vez en cuando no interpretemos algo mal y lo enseñemos mal. Estos aquí lo hacían a propósito para ganancia propia. Verso 14. No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Y ya hablamos un poquito ahí de las fábulas judaicas. Y tenían diferentes etapas y el gnosticismo, pero disfrazaban todas estas creencias como piedad, como bonito, como evangelio. Pero Pablo le está diciendo, todo esto es basura, es vano, es mentira, son fábulas. Muchos de los judíos que fueron educados en las escuelas judías, fueron educados en las escuelas estrictas. Pablo fue uno de ellos, ¿verdad? Pero
a muchos de ellos se les enseñó que si sigues esta regla, haces esto, obedeces esto, haces aquello y haces lo otro, vas a ser aprobado por el Altísimo y vas a tener mayor rango. Pero a muchos de ellos les gustaban los vestidos largos para fluir y sus adornos. ¿Pero para qué? Para ser vistos de los hombres. Y el Señor les nombra como sepulcros blanqueados por afuera. Bonitas apariencias, hablan bonito, pero por dentro llenos de huesos muertos, hediondos. Pero para ellos le daban mayor prioridad a la observancia y a de las leyes y los ritos elaborados. Vas a ser más espiritual si haces esto. Pero también Pablo a Timoteo le dijo en Timoteo 1:4, no prestes atención a las fábulas y a las genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que la edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Y ya leímos ahí 1 Timoteo 1:7 que queriendo ser doctores de la ley no entienden lo que presentan, pero lo afirman como que es verdad. Pero no está ni en la Biblia. Son mandamientos de hombres. Abstente de esto, haz esto, no hagas esto, te prohíbo hacer esto. Esta fiesta tienes que observarla. La luna, las comidas. Enseñan todo esto como doctrina de Dios, siendo doctrina de hombres, ideas de hombres. Y hay un montón de pasajes que pudiéramos ver, no lo vamos a hacer, pero se apartan de la verdad. Entonces esa es otra característica, se aparta de la verdad. Fue lo que Pablo le dijo a Timoteo en el 2:4:4. Se apartaron de la verdad, el oído, y mejor se van por fábulas. Acá está bonito, aquí te hablan que Dios te va a prosperar, acá te promete Dios. Y algunos hasta se atreven a decir, Dios me dijo que te vas a casar y ya está casado y lo casan con alguien más. Pero estos aquí imponían un elaborado sistema de rituales y observancias y en su palabrerío se escuchaba bonito y vamos a ser muy aceptados ante Dios. Ese es el evangelio que predican algunos. En esta escuela, consistía nuevamente en vivir una vida santa, entre comillas, observar cuidadosamente los rituales, en vivir en justicia, entre comillas, en nobleza, según en generosidad, en integridad, pero lo quebraban todo. Verso 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Si usted usa una regla chueca, panda, para medir algo, y ese va a ser su modelo, ¿cómo le va a quedar todo? Chueco y pando. Pero cuando usted lo pone al lado de algo derecho, usted va a decir, eso está mal, porque no sea... Y esto es lo que decían estos prácticamente. No creas aquello, porque mira, no se alinea con lo nuestro. Y enseñaban esto como la verdad, y lo que era recto o derecho, lo enseñaban como mentira. Lo tachaban como mentira, lo descartaban. Descartando a Cristo mismo. La piedra, ¿cómo se le conoce? Angular, llegó a ser la cabeza del ángulo, pero a ellos, ¿qué hicieron? Tropezadero, la rechazaron como basura. Pero aquí imponen mandamientos de hombres, prohíben, etcétera. Pero para el que está chueco, pues todo lo ve chueco. Pero nosotros, los puros, interiormente, a los que hemos sido purificados en el corazón por la fe, las cosas las vemos por otro lente. Pero ¿qué hacían los judíos legalistas nuevamente? Compilaban una gran lista de cosas inmundas, mandamientos de hombres, pero las hacían pasar como mandamientos de Dios. Pero bueno, para terminar ahí en el verso, no tenemos el tiempo para hablar de varios ejemplos con Jesús, con los apóstoles, aún a los discípulos de Jesús. ¿Qué decían estos chuecos que eran los legalistas? ¿Por qué tus discípulos
quebrantan, allá en Mateo 15:2, la tradición de los ancianos. O sea que ponían la tradición sobre la palabra de Dios. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? ¿Y qué les contesta Jesús? Lo que contamina al hombre, sí, sino que es lo que sale. Pero no lo que entra en la boca contamina al hombre, les dice más, lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. O sea que te enfocas en lo pasajero, en lo terrenal, en lo de aquí y de allá. Sí, te puede hacer daño ahí, un dolor estomacal al comerte algo con las manos sucias, pero también te hace más fuerte el sistema. Pero te preocupas más de esto que de lo eterno, de lo duradero. Así que para los inmundos y los incrédulos nada es puro, pero lo que es puro lo consideran como... Hay de aquellos que a lo negro llaman blanco y a lo blanco llaman negro y al pecado bendición, ¿verdad? Creo que es un corrido, una canción, ¿verdad? Un canto. Pero aún, le dice Pablo a Tito, aún su mente, su conciencia está contaminada. Por eso en Romanos, ¿qué se nos anima a hacer? A renovar, ¿qué cosa? Nuestra mente. ¿Con qué? ¿Con lo del mundo? ¿Con la tele? ¿Con YouTube? Con la palabra de Dios, ¿verdad? Ok, y el 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Profesan, aquí hacen profesión de conocer a Dios. ¿Cuántos hemos hecho nuestra profesión de fe? Pero no niegan, o sea que con su conocimiento teórico de que Dios existe, pero con sus prácticas, con sus ritos, con sus desobediencias, con su rebeldía, niegan que lo conocen. Lo niegan, o sea que lo contrario de lo que profesan. Pero son abominables. Ellos dicen, todo es abominable. No te comas esto con las manos sucias porque es abominable. No toques a un gentil porque es abominable. Que no pase a estar contigo en tu casa porque es abominable. Que si no te lavaste así y así y no hiciste este rito, eres abominable. Ellos son los abominables ante Dios, pero según con estos ritos, están más cerca de Dios. Estas son las mentiras que enseñan. Y no tenemos el tiempo para ir a ver todas estas abominaciones. Pero dicen que están más cerca de Dios y te invitan a estar más cerca de Dios, pero son rebeldes contra Dios realmente y su palabra. Y son reprobados, pero dicen que lo que hacen los aprueba ante Dios. Pero son rechazados como inútiles, vacíos. También Pablo está de acuerdo con Santiago que sí, la fe viene por medio del oír, ¿verdad? Y el oír la palabra de Dios, pero Santiago nos habla de aquel hombre que se ve en el espejo. El que sabe hacer el bien y no lo hace, es pecado. Y Santiago también nos habla que las obras y la fe, ¿cómo van? De la mano, ¿verdad? No puedes decir que tienes fe y no haces nada. Pero muéstrame tú el uno con el otro, ¿verdad? Van de la mano. Pero hoy en día también muchos dicen conocer a Dios y creer en Dios y haber nacido de nuevo. Pero ¿cómo podemos saber que han nacido de nuevo? Por sus frutos los conoceremos. Pero también sabemos que la cizaña y el trigo están juntos. ¿Qué valorizan más? ¿Qué valorizamos más? ¿Lo pasajero, lo terrenal o lo eterno, lo celestial? ¿Dónde están nuestras prioridades? ¿Qué dijo Jesús en Mateo 6:33? Más busquemos primero, ¿qué cosa? Ya después Dios se va a encargar de lo que necesitas. ¿Pero qué buscamos? Señor, dame, necesito, quiero. Enfócate en eso. Y Dios se encarga de los pajaritos, de las aves, se va a encargar de ti. Así que la forma como vivimos, nuestro vivir, nuestro andar, lo que decimos creer,
nos observan, nos ven, ¿qué ven en nuestra vida? ¿Nos escuchan profesar que somos cristianos con nuestra boca, pero con nuestras acciones lo negamos? Pero aquí estos enemigos de la iglesia están dentro de la iglesia, pero van a enseñar ahí en Creta mentiras. Pero Pablo le dice, párate por la verdad, ciérrales el hocico con la verdad, hazlo fuertemente, no les faltes el respeto, pero hazlo con la verdad, o sea, con tus palabras de la Biblia y con tu vida, con tus actos. Pero no seas uno de los que dice creer en Dios y niegas cómo vives de lunes a sábado, o aún también los domingos. Pero estos son abominables. Y aquí es el único lugar en este pasaje, en el Nuevo Testamento, que la palabra abominable es usada de esta manera. Eso aparece como en unos 6, 7 pasajes en la Biblia, en el Nuevo Testamento, la palabra abominable. Pero aquí, hablando de las personas que dicen estar cerca de Dios, pero son las que le dan asco a Dios, porque profesan ser siervos de Dios y estar así con el Altísimo, pero lo que hacen es detestable. Se aprovechan de las personas, tuercen para su propia conveniencia, son desobedientes, o sea, contrarios a obedientes, son rebeldes, retienen la mentira en lugar de retener la verdad, viven desordenadamente en lugar de vivir bajo el orden de Dios. Y para toda buena obra, dice, no sirven, son reprobados, quedan reprobados. O sea que son hipócritas, egoístas, contaminados su mente, su corazón, sus vidas, pero según viven en santidad. Y en cuanto a las buenas obras y nobles, son inútiles. No cooperan ni colaboran con lo bueno, o sea, con Dios mismo. Creo que fue Matthew Henry, no, el autor de Mi experiencia con Dios, ¿quién se acuerda cómo se llama? Henry Blackaby. Dice, ora y ve y busca donde Dios está trabajando. Y donde veas a Dios trabajando, únete ahí. Pero usted y yo a veces queremos, Señor, bendice esto que voy a hacer yo. O sea que queremos que Dios venga a trabajar o a hacer lo que yo voy a hacer. En lugar de nosotros decir, Dios, ¿dónde estás trabajando? Ahí me voy a unir a ti. El aprobado se va a unir a Dios a trabajar en lo que Dios está haciendo. Pero el falso maestro va a ocultar, va a tapar, va a torcer para él y su conveniencia o ella. Que seamos útiles en la obra del Señor, encontrados fieles y justos y irreprensibles, como líderes, como cristianos, como padres, si tenemos hijos, como esposos si estamos casados.